Mis botas no marchaban, bailaban. Fue lo primero que noté cuando mi conciencia emergió de una euforia turbia y aceitosa. Soy el sargento Felicius Ovidius, veterano del 107º Regimiento de las FDP, un hombre que pasó 30 años aprendiendo a clavar los tacones en el plastiacero para hacer temblar las paredes. Pero ahora, mis piernas tenían vida propia. Ejecutaban unos pasos bufonescos y saltarines, convirtiendo mi recorrido por el pasillo del sector 4 en una parodia grotesca de una fiesta infantil. «Detente», ordené. La pierna izquierda dio un salto juguetón, pasando por encima del cadáver de un guardia cuya caja torácica había sido abierta como una lata de conservas. «Cesar movimiento, asumir posición defensiva», supliqué, intentando recuperar el control de mi sinapsis. En respuesta, mi garganta emitió un sonido húmedo y burbujeante. No era un informe, era una risita. Vibraba en mi pecho, cálida y acogedora, como un trago de amasec caliente en invierno, pero sabía a bilis y a miel fermentada. Caminaba por un pasillo que conocía de memoria. Antes olía a ozono, aceite de armas y sudor de miedo. Ahora el aire se había vuelto espeso, casi tangible. Olía a frutas demasiado maduras reventadas bajo el sol y a un almizcle dulce y putrefacto. Ese olor debería haber provocado vómitos, pero mi cuerpo lo inhalaba con avidez, dilatando unas fosas nasales que hacía tiempo habían perdido su forma humana. En la mano derecha apretaba algo. Desvié la mirada, lo único que aún me obedecía, al menos parcialmente. Era un casco estándar de las FDP, modelo Aegis. Había una grieta en el visor. Conocía este casco. Yo mismo se lo había entregado a un soldado hacía una semana. Dentro del casco algo chapoteaba, húmedo y pesado. Mis dedos, hinchados y cubiertos de pústulas verdosas, acariciaban suavemente la ceramita, dejando rastros mucosos sobre ella. Quería abrir los dedos, tirar ese trofeo, pero el agarre era de acero. Mi mano amaba ese casco. Lo protegía. Delante apareció un mamparo de metal pulido. Un reflejo. No quería mirar. Sabía que la doctrina táctica exige evaluar el estado del combatiente, pero el instinto, antiguo y animal, gritaba que lo que vería me destruiría definitivamente. Mi cuerpo no compartía ese miedo. Tarareando alguna melodía hecha de burbujas de saliva estallando, me llevó directamente frente a la superficie espejada. No era Felicius Ovidius quien me miraba. Era la alegría misma. La piel de la cara se había estirado tanto que se había vuelto translúcida. Mi boca estaba desgarrada. Las comisuras de los labios se extendían mucho más allá de la norma anatómica, alcanzando los pabellones auditivos. Las mejillas habían estallado bajo la monstruosa tensión, exponiendo carne cruda y rosada, y unos dientes blanco perla que parecían demasiado largos. Yo sonreía. Era una sonrisa de felicidad absoluta e incondicional. Una sonrisa que no conocía dudas, dolor ni cansancio. De los desgarros en las mejillas no manaba sangre, sino una icor transparente, parecida al jarabe. Sentí crujir el cartílago. Los pómulos se separaban. El risueño dentro de mí quería sonreír aún más ampliamente. «Por favor», pensé, mirando mis propios ojos inyectados en ictericia. «Basta. Simplemente mátame». El reflejo me guiñó un ojo. No fue mi deseo. Fue un espasmo del párpado que ya empezaba a fusionarse con la ceja. Al final del pasillo se escuchó un sonido. El chasquido de un cerrojo. Alguien vivo. Uno de mis chicos. La esperanza estalló en mí como un pinchazo caliente y doloroso. Si me ven, abrirán fuego. Ellos terminarán con esto. Pero mi cuerpo reaccionó más rápido. La espalda se enderezó, los hombros se cuadraron en una postura orgullosa y burlona. Avancé hacia el sonido, y de mi garganta desgarrada escapó un cloqueo de bienvenida, lleno de una anticipación espeluznante. Quería cerrar los ojos para no ver lo que mis manos habían hecho, pero los párpados se habían podrido hacía tiempo.
y solo me quedaba mirar el mundo con una atención insoportable y extasiada. El mundo olía a óxido de hierro húmedo y sudor reciclado. Era el olor de la colmena Tertius. Se incrustaba en los poros, empapaba los sotocascos y se asentaba como una capa grasienta en la lengua. Lo llamábamos la lluvia de hierro. Condensación que se acumulaba en las bóvedas de los macroniveles, kilómetros más arriba, y caía en gotas pesadas e interminables. Aquí, en el sector de purificación de agua 7 Gamma, la lluvia nunca cesaba. Yo estaba de pie al borde de las pasarelas, mirando hacia el abismo negro de los tanques de sedimentación. En algún lugar allá abajo los filtros burbujeaban, convirtiendo los desechos de 30.000 millones de ciudadanos en el agua que beberíamos mañana. «Sargento». La voz en el box crepitaba por la estática, pero ni siquiera las interferencias podían ocultar la ronquera cansada de Callicles Manlius. «El mando exige confirmar el estado del perímetro, otra vez». Me giré lentamente. Mi armadura, un caparazón estándar de las FDP con una aquila descolorida en el pecho, crujió. El crujido era familiar, hogareño. Había sido el sonido de mi vida durante los últimos 20 años. «Diles que el estado es el mismo que hace 10 minutos», respondí sin levantar la voz. «Húmedo, oscuro, y no pasa una mierda». Callicles estaba sentado sobre una caja de municiones, encorvado sobre la voluminosa mochila del transmisor Vox. Había sido mi amigo más tiempo del que muchos soldados del pelotón llevaban vivos. Su rostro, iluminado por el resplandor verde de la pantalla táctica, parecía el de un fantasma. Sombras profundas bajo los ojos, una cicatriz en la barbilla recibida al reprimir los disturbios del hambre en la aguja inferior. «Están nerviosos, Felicius», dijo Callicles, moviendo los interruptores con dedos finos y sensibles que habrían encajado mejor en un escriba del administratum que en un soldado. «En los sectores superiores hablan de disturbios, de enfermedades». «En los sectores superiores siempre hablan de algo», gruñí, comprobando la carga de mi pistola láser. La costumbre. La célula de energía estaba llena, el indicador brillaba con un rojo tranquilizador. Y nosotros aquí abajo simplemente nos pudrimos. La palabra pudrimos quedó suspendida en el aire. Fue casual, una metáfora habitual de soldado, pero por alguna razón me hizo estremecer. En el extremo lejano del pasillo, junto a la puerta estanca, se afanaba el apotecario Sobersides Milonius. A diferencia de nosotros, él no se quedaba de brazos cruzados. Recorría metódicamente los puestos, revisando a los combatientes. Observé cómo se inclinaba sobre el joven Eutychus Mercurialis. Eutychus estaba muy verde. Apenas había cumplido 18 años estándar. La armadura le quedaba como un saco, y sus ojos corrían constantemente de un lado a otro, buscando amenazas en las sombras de las tuberías. «No te rasques». La voz de Sobersides era seca y cortante, como un latigazo. «Pero pica, señor», gimoteó Eutychus. «Si pica, significa que ha sudado. Si ha sudado, significa que ha roto la hermeticidad del traje». El apotecario se enderezó, elevándose sobre el chico. Su narcecium en el brazo izquierdo zumbaba suavemente, listo para cortar, cauterizar o inyectar estimulantes en cualquier momento. «Los hongos en este sector se comen la piel en horas, soldado. ¿Quieres que te ampute el pie?» «No, señor». «Entonces quédate quieto y aguanta. El dolor purifica». Soberside se acercó a mí. Su rostro, oculto tras una máscara respiratoria y visores ópticos, era inescrutable, pero lo conocía lo suficiente como para sentir la tensión que emanaba de él. «¿El chico tiene sarpullido?», pregunté en voz baja. «Irritación», atajó Sobersides. «La humedad aquí supera las normas permitidas en un 300%. Pero eso no es lo que me preocupa, sargento». Hizo un gesto con la cabeza hacia los pozos de ventilación, enormes como fauces de leviatanes,
que descendían hacia la oscuridad de los subniveles inferiores. ¿Sientes el olor? Inhalé. Los respiradores filtraban la mayor parte del hedor, dejando solo un regusto a ozono y plástico. Los filtros funcionan, Doc. Quítate la máscara un segundo, solo rápido. Fruncí el ceño, pero obedecí. Los cierres chasquearon. Levanté el casco. El aire húmedo me golpeó la cara. Olía como siempre, a óxido, orina, aceite de máquina. Pero bajo ese bouquet habitual de la colmena se escondía algo más. Una nota fina, apenas perceptible. Dulzura. Era el olor a lirios demasiado maduros y miel vieja y azucarada. El olor era denso, viscoso, como si se depositara en la parte posterior de la garganta. Estaba tan fuera de lugar en medio de aquel infierno industrial que sentí náuseas. Cerré el casco de golpe. ¿Qué es eso? No lo sé. La voz de Soberside se volvió más baja. Pero los bioescáneres se están volviendo locos. Registran vida. Vida microscópica. En tales cantidades que el aire debería ser sólido. ¿Esporas? ¿O algo peor? Recomendé al mando declarar la cuarentena del sector. ¿Y? Y me dijeron que me callara y repartiera inmunopotenciadores. Nos quedamos en silencio. La lluvia de hierro seguía tamborileando sobre los cascos, creando un ritmo monótono con el que uno podría volverse loco. Toc, 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 como dedos sobre la tapa de un ataúd. De repente, la estación Vox de Calicles cobró vida, pero no era la voz del mando, ni el habitual ruido blanco de la estática. El sonido era húmedo, burbujeante, como si alguien intentara hablar con la boca llena de gachas espesas o de gusanos. «Regocijaos», susurró en el éter, apenas distinguible a través del crujido. Calicles se estremeció, arrancándose los auriculares. ¿Has oído eso? Sus ojos se abrieron de par en par. Interferencias, dice con firmeza, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Tenía que ser una roca para ellos. Solo interferencias atmosféricas, Mandius. Comprueba la frecuencia. Calicles asintió, pero le temblaban las manos. Me tendió la tableta de datos con los últimos escaneos. Mira la firma térmica en el sector delta, Fericius. Niebla. Se levanta. Miré la pantalla. Los datos estaban distorsionados, pero la tendencia era evidente. Una nube amarilla ascendía desde la ventilación, llenando lentamente los pasillos de los niveles inferiores. No se movía como un gas, se movía con determinación. Calicles me tendió el estilete para que firmara el informe, y sus dedos temblaron, no de miedo, sino por el frío que se filtraba a través del revestimiento de la colmena, trayendo consigo el olor a agua estancada y flores dulces. «Estad alerta», ordené por el canal general, quitando el seguro de mi pistola láser. «Tenemos invitados». El box cobró vida solo por un segundo, escupiendo no un grito de auxilio, sino un sonido parecido a burbujas de resina hirviendo estallando, tras lo cual el éter murió definitivamente. La niebla no se arrastró hacia el pasillo, irrumpió como un gigante borracho, densa y de un amarillo aceitoso. La visibilidad cayó a cero en 3 latidos. La luz de nuestras linternas de hombro se atascaba en esa sustancia, sin lograr atravesarla, iluminándola solo desde dentro, lo que hacía que el aire pareciera leche agria. «¡Contacto!», chilló alguien en el flanco izquierdo. Creo que fue Eutychus. No grité órdenes. En una niebla así, gritar solo delataría la posición. Hice 2 clics por el canal Vox. «Fuego por sectores. Ráfagas cortas». El primer rayo láser atravesó el velo amarillo, dejando un túnel instantáneo y siseante de aire ionizado. Como respuesta, de la bruma no llegaron disparos ni granadas. Como respuesta, llegó una risa. Eso fue lo peor. El enemigo no gritaba «¡Sangre para el dios!».
No rugía de furia. Se reían disimuladamente. El sonido era bajo, infantil, crujiente, como si alguien estuviera manoseando guijarros húmedos. De la niebla emergió una figura. Era un trabajador del Manufactorum, a juzgar por los jirones del mono. Pero su cuerpo... Su vientre estaba hinchado hasta dimensiones grotescas, la piel tan estirada que a través de ella se transparentaba una masa de órganos palpitantes e inflamados. No corría, bailaba, agitando una llave inglesa oxidada del largo de mi brazo. «¡Por el emperador!», ladró Icenis Tenaris, y un chorro de prometio de su lanzallamas convirtió la figura en una antorcha. El trabajador estalló en llamas, pero no gritó. Mientras sus cuerdas vocales se quemaban, seguía emitiendo ese cloqueo alegre y burbujeante, cayendo de rodillas como en un éxtasis de oración. «¡Mantened la formación!». Mi voz sonaba sorda dentro del casco, rebotando en las paredes del respirador. El combate se desintegró en una serie de escaramuzas crueles y sucias. La niebla ocultaba el número del enemigo. Las sombras se agitaban a nuestro alrededor. Yo disparaba las siluetas, apuntando al centro de la masa. Las descargas láser quemaban la carne podrida con un sonido repugnante. Psh, plaf, como hierro al rojo vivo entrando en carne estropeada. No caían por dolor. Solo caían cuando les volaban las piernas o les arrancaban la cabeza. De repente, a la derecha sonó un choque de metal y un grito de dolor. Me giré bruscamente. Eutychus. El chico estaba en el suelo. Sobre él se cernía algo que alguna vez había sido una mujer. Le faltaba la mandíbula inferior, que colgaba en jirones sobre el pecho, pero sus ojos brillaban con una calidez maternal y demencial. Alzaba sobre Eutychus un pincho hecho de un fémur. Me lancé hacia adelante. Distancia 3 metros. Demasiado cerca para disparar. Riesgo de fuego amigo. Choqué contra la criatura con el hombro, poniendo en el golpe el peso de la armadura y la inercia de la carrera. Rodamos por el suelo de rejilla. Ella estaba antinaturalmente caliente. A través de la ceramita de la hombrera, sentía el calor que emanaba de su cuerpo, como si estuviera abrazando un horno. Era fuerte, inhumanamente fuerte para un cuerpo demacrado. Sus dedos, resbaladizos por la baba, arañaban mi coraza, buscando las juntas de la armadura. «Muérete», gruñí, clavando el cañón de la pistola láser bajo sus costillas y apretando el gatillo. 3 veces. Su cuerpo se sacudió y se quedó flácido, cayendo sobre mí con todo su peso. Un líquido caliente y apestoso brotó de las heridas, inundando mi armadura. Empujé el cadáver e intenté levantarme. «¡Sargento, detrás!», el grito de Eutychus. No tuve tiempo de girarme. El golpe me dio en la cabeza, no mortal, pero pesado. Alguien me golpeó con un trozo de tubería. El mundo ante mis ojos dio vueltas y se deshizo en chispas. El golpe me arrancó el casco. La fijación izquierda se rompió con un chasquido seco. La hermeticidad se había perdido. La máscara se deslizó hacia un lado, exponiendo mi boca y nariz. Y respiré. No pude evitarlo. Tras la pelea, los pulmones exigían oxígeno. Se abrieron con avidez, aspirando el aire de la colmena. Pero no era aire. Sentí como algo denso irrumpía en mi garganta. Fue como si hubiera inhalado una nube de polvo hecho de azúcar y moho seco. El sabor era abrumadoramente dulce, empalagoso, aceitoso. Tosí, tratando de escupir esa porquería, mientras me colocaba la máscara de nuevo frenéticamente. «¡Sargento!». Eutychus estaba a mi lado, ayudándome a levantarme. Le temblaban las manos. «Usted... su máscara». «Olvídalo», ronqué. La garganta me ardía, pero no por quemadura. Me hacía cosquillas. El combate amainaba tan repentinamente como había empezado. La niebla se disipaba, dejando manchas amarillas y grasientas en las paredes y el suelo. Me apoyé contra la pared
sintiendo el corazón golpear contra las costillas. Pero el ritmo era extraño, demasiado rápido, pero al mismo tiempo tranquilo. Hice un movimiento para tragar. El sabor en la boca había cambiado. La dulzura empalagosa dio paso a un regusto metálico, pero no a sangre, sino a cobre viejo. Informe. Mi voz sonaba ronca. 2 heridos, señor, rasguños, respondió Calícles. Se han retirado. Asentí. Necesitaba comprobar mi hermeticidad. Me llevé la mano a la cara para ajustar las correas del casco. El guante. Había mucosidad en mi guante, la misma que había salido de la criatura que maté, pero no se secaba, burbujeaba. Sentí ganas de vomitar y escupí en el hormigón, esperando ver saliva o sangre por haberme mordido la lengua. Un coágulo de materia espesa y negra cayó al suelo gris. Parecía petróleo. Me quedé paralizado mirando la mancha. Eutychus me decía algo. Preguntaba si estaba bien, pero su voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Miraba la mancha negra de mi propia saliva y juro por el trono dorado que, por una fracción de segundo, me pareció que la superficie de ese líquido se estremecía y formaba una diminuta y burlona cara sonriente. La mancha me guiñó con 1000 ojos microscópicos. «¿Sargento?» Froté bruscamente la mancha con la bota, esparciéndola en un borrón sucio. «Estoy bien», mentí. «Nos movemos al punto de evacuación. ¡Ya!». Pero dentro, en lo más profundo de la caja torácica, allí donde los bronquios se ramificaban hacia los pulmones, sentí un primer y tímido movimiento, cálido y acogedor. Algo dentro de mí se había despertado, y estaba muy feliz de conocerme. 12 horas. Eso fue exactamente lo que pasó desde el momento de la inhalación. La enfermería olía a cloro y yodo, olores fuertes y limpios que deberían haber sido tranquilizadores, pero para mí estaban amortiguados, como si los sintiera a través de una gruesa manta de lana. En su lugar, mi nariz estaba llena de un aroma fantasma a bollería dulce y compota fermentada. Estaba sentado al borde del catre, mirándome las manos. A simple vista eran las manos normales de un veterano, callosas, con cicatrices de quemaduras, con suciedad bajo las uñas que ningún jabón podía quitar. Pero no la sentía, o mejor dicho, la sentía mal. Normalmente, después de una patrulla, las articulaciones dorían. Las viejas fracturas respondían a la humedad con un dolor sordo y constante. Pero ahora una calidez beatífica y esponjosa se extendía por mis muñecas, como si en lugar de sangre, por mis venas corriera jarabe caliente. Intenté cerrar el puño. «Cerrar», ordené. Los dedos se movieron, pero en lugar de cerrarse en un puño de combate, se estiraron relajada y grácilmente, desplegándose como un abanico. El meñique se separó en un gesto remilgado y aristocrático. «¿Sargento?» La voz del apotecario Sobersides me sacó del trance. Estaba de pie junto al catre contiguo, limpiando un bisturí ensangrentado con un trapo. Sobre la mesa había un trozo de carne extirpado del muslo de un soldado. La carne era gris, pero no estaba muerta. Temblaba. «¿Se ha dormido, Ovidius?» Quise responder. «No, Doc, tengo problemas. Mis manos no me obedecen». Abrí la boca. Sentía la lengua enorme, hinchada y resbaladiza, como un pez capturado. «No», logré decir. El sonido salió agudo, casi un chillido. «Simplemente calor». Soberside se detuvo. Sus visores ópticos zumbaron al enfocarse en mi cara. «¿Calor?», preguntó, acercándose. «Aquí hay 12 grados, sargento. El aislamiento está roto». En el rincón del compartimento, el confesor Stalagmus Ennodius murmuraba monótonamente. Estaba arrodillado frente a un altar portátil, balanceándose de adelante hacia atrás. «Porque la inmundicia busca una grieta en la armadura de la fe»,
pero sellaremos esa grieta con las cenizas de los herejes. La voz del confesor era firme como el granito, pero al final de la frase tropezó de repente. Una tos profunda y húmeda dobló al sacerdote por la mitad. No era la tos seca de un fumador, sino el sonido de alguien sacudiendo un saco de limo húmedo. Estalagmus se enderezó, se limpió los labios con la manga de su hábito y continuó. Pero ahora en su oración rítmica había aparecido un nuevo compás sincopado, un silbido bajo al exhalar. Sobersides no prestó atención al sacerdote, me miraba a mí. «Déjame ver el pulso», ordenó, extendiendo una mano enguantada. Le tendí la mano izquierda. El movimiento resultó demasiado suave, demasiado rápido. Mi mano se deslizó sola hacia su palma, como un gato buscando mimos. Sobersides frunció el ceño bajo la máscara. «Tienes bradicardia», murmuró, mirando el monitor de muñeca. 20 latidos por minuto. Deberías estar inconsciente o en coma. ¿Cómo es posible que estés sentado? Me siento bien. Las palabras salían con dificultad, pero su significado me aterraba hasta temblar. Realmente me sentía bien. La ansiedad se iba. El miedo a la muerte, que había vivido conmigo 20 años, se disolvía en una niebla dorada de euforia. ¿Bien?, preguntó el apotecario con tono gélido. Un soldado del Imperium se siente bien solo cuando está muerto y de pie ante el trono, Ovidius. Intenté fruncir el ceño, poner una cara seria y culpable. Esa era mi expresión estándar ante los oficiales. Los músculos de la frente se tensaron, pero en lugar de juntar las cejas, los nervios faciales fallaron. Un espasmo recorrió mis mejillas. La comisura de mi boca se crispó hacia arriba, luego la otra. Sentí como la piel se estiraba. Era como si alguien invisible me hubiera metido ganchos en la boca y tirara de ellos lentamente hacia las orejas. «¿Qué le pasa a tu cara?» Sobersides soltó mi muñeca y retrocedió un paso. Su mano fue a la empuñadura de la pistola láser. «Calambre», siseé. Yo luchaba. Gritaba mentalmente a mis mejillas: «Relajaos, bajad». Pero los músculos se habían vuelto duros como la madera. La sonrisa se hacía más ancha. Dejaba al descubierto las encías. Sentía el aire enfriando las raíces de los dientes. «Eso no es un calambre», dijo Sobersides en voz baja. Sacó una linterna y dirigió el haz a mis ojos. Pupilas dilatadas al límite. No hay reacción a la luz. En ese momento, el confesor en el rincón volvió a toser, y esta vez el sonido pareció una risita. «La gracia», susurró Estalagmus entre ataques de tos. «La gracia desciende». «¡Cállate, Nodius!», ladró Sobersides, sin apartar la mirada de mí. «Ovidius, abre la boca, completamente». No quería. Sabía que allí dentro algo había cambiado. Mi lengua me parecía un objeto extraño, una babosa viviendo en la cueva de mi boca. Pero mi cuerpo obedeció alegremente la orden. La mandíbula cayó con tal velocidad que las articulaciones crujieron. La boca se abrió antinaturalmente ancha, como la de una serpiente. Sobersides iluminó el interior. Vi mi reflejo en las lentes de sus visores. Vi el horror de un hombre que ha mirado al abismo y ha visto que el abismo le sonríe de vuelta. «El emperador nos proteja», exhaló. «No tienes garganta. Hay una colmena». Llevó la mano al cinturón buscando el comunicador para dar la alarma. «Sargento, ¿le duele?», preguntó por reflejo, como médico, aunque ya comprendía que la medicina allí era impotente. Quise gritar: «¡Sí, tengo miedo! ¡Mátame!». Reuní toda mi voluntad para pronunciar una sola palabra, pero mi mandíbula tenía vida propia. Se cerró lentamente, con un crujido óseo y húmedo.
Sentí un dolor agudo, el único dolor real en las últimas horas, y sabor a cobre caliente. No pude responder. Mi mandíbula se cerró con un crujido húmedo, y la boca se llenó instantáneamente de algo caliente y salado, mientras mi rostro resplandecía con una sonrisa amplia y amistosa. Huí. O mejor dicho, mi cuerpo me sacó de la enfermería antes de que Sobersides pudiera dar la alarma. No corría en el sentido habitual de la palabra. Mi carrera era suave, fluida, como si me deslizara sobre hielo. Me atrincheré en un pequeño compartimento de armería adyacente a los barracones. La puerta de acero se cerró de golpe y mis dedos ajenos, gruesos, desobedientes, introdujeron hábilmente el código de bloqueo. ¿Por qué? Palpitaba el pensamiento en mi cerebro agonizante. ¿Por qué nos has encerrado aquí? La respuesta no llegó con palabras, sino con una sensación, un pulso cálido y acogedor en el vientre, para que no nos impidan renacer. En el compartimento había silencio, solo zumbaban las estaciones de carga de las baterías láser. Me apoyé de espaldas contra el metal frío de la puerta y me deslicé hacia abajo. Mi boca estaba caliente, llena de líquido. Mi lengua, lo que quedaba de ella, nadaba en una saliva espesa. Intenté escupir, pero el reflejo de deglución se activó por sí solo. Me tragué mi propia sangre y trozos de carne. Eran dulces, como néctar. Me arrastré hacia un armario con puertas pulidas. Necesitaba ver. Tenía que conocer el rostro del enemigo, incluso si ese rostro era el mío. Alcé la vista. En la superficie espejada del metal se reflejaba una criatura que vestía mi uniforme. La piel se había vuelto gris, del color del asfalto mojado, y brillaba por un sudor grasiento. Pero lo más aterrador era la sonrisa. Ya no cabía dentro de los límites de la cara. Las comisuras de los labios se habían desgarrado, y las grietas trepaban hacia arriba, hacia las orejas. De esos desgarros no fluía sangre. Se veía algo amarillo, fibroso, palpitante. Los pómulos sobresalían, como si los huesos intentaran romper la piel para ver también la luz. Los ojos, mis ojos marrones, habían desaparecido. Estaban cubiertos por una catarata, turbia y amarilla como un pergamino viejo. Pero veía todo con más nitidez que nunca. Veía la estructura del metal, veía las esporas microscópicas bailando en el aire, veía la huella térmica dejada por mi mano en el suelo. «Mátalo», ordené. Esa fue la última orden del sargento Felicius Ovidius. Mi mano derecha se dirigió a la funda. El corazón me dio un vuelco de esperanza. ¿De verdad? ¿De verdad controlo todavía algo? Los dedos desabrocharon a solapa. La palma se posó en la empuñadura de la pistola láser. El peso del arma era familiar, tranquilizador. Era un patrón Cadia, fiable como la muerte misma. Saqué la pistola. A la sien, apriete el gatillo. Libra al mundo de esta abominación. La mano empezó a subir. Despacio, a tirones. Temblaba. No por debilidad, sino por una tensión interna monstruosa. El tríceps luchaba contra el bíceps, los tendones chirriaban. Puse toda mi furia, todo mi odio hacia aquello en lo que me estaba convirtiendo, en ese único movimiento. El cañón se alineó con la barbilla. Un poco más. Vamos, ¿eres un soldado o un saco de mierda? La boca del cañón tocó la sien. El frío del metal quemó la piel caliente e inflamada. Ahí estaba, la salida. Envié un impulso al dedo índice. Disparar. El dedo no se movió. Era como si se hubiera convertido en piedra. Yo gritaba dentro de mi cráneo, suplicaba, intentaba imaginar cómo se doblaba la falange. Pero el dedo yacía sobre el guardamonte, recto y duro. Y entonces la mano empezó a moverse sola. Lenta, con una suavidad burlona, apartó el cañón de la sien. «¡No!», intenté gritar,
pero de mi garganta solo salió un alegre burbujeo. La mano bajó la pistola. No la tiró. La colocó cuidadosa y delicadamente en el suelo. Luego subió hacia mi cara. Pensé que quería golpearme o sacarme los ojos, pero no. La palma áspera tocó mi mejilla. Recorrió el desgarro húmedo de la sonrisa, esparciendo pus e icor. Fue el toque de un amante, tierno, cuidadoso. Mi mano derecha, fiel a mí durante 40 años, ahora acariciaba tiernamente mi mejilla, como una madre amorosa consolando a su hijo antes de dormir. Dentro de mí algo se rompió. Dejé de luchar contra los músculos y empecé simplemente a observar, con horror y estupor. La mano izquierda se dirigió a la caja de herramientas. No buscaba un arma. Encontró una lata de grasa espesa para vólteres. Hundió los dedos en el líquido negro. Luego la mano se dirigió a la pared. Intenté intervenir. «Escríbeles», supliqué. «Escribe fuego. Escribe huid. Escribe aunque sea una palabra de verdad». El dedo tocó el mamparo blanco y limpio. La primera línea fue circular, una espiral curva y temblorosa. La segunda línea, un círculo más pequeño cruzando el primero. La tercera. No eran letras, era un símbolo. 3 anillos entrelazados. La marca del señor de la putrefacción. La señal de que mi cuerpo ya no pertenecía al emperador. Observé cómo mi mano trazaba esa inmundicia, dibujando los detalles con esmero, añadiendo gotas de mi propia saliva infectada para darle belleza. Golpearon la puerta. «Sargento Ovidius, abra, es una orden». La voz de Callicles Manlius, mi amigo, había venido a por mí. Mi cuerpo se quedó inmóvil. La sonrisa en la cara se hizo más ancha, si es que eso era posible. La piel de la frente estalló con un chasquido seco. Mis piernas me levantaron del suelo. No quería levantarme. Quería hacerme un ovillo y morir. Pero me levanté. Me alisé el uniforme sacudiéndome el polvo. Recogí la pistola láser y la metí en la funda. «Felicius, vamos a cortar la puerta», gritó Callicles. Me acerqué al panel de control de la puerta. «No abras», susurré. «Deja que la vuelen contigo dentro». Mi dedo pulsó el botón de desbloqueo. La neumática siseó. La puerta se deslizó hacia arriba. En el umbral estaba Eutychus Mercurialis, joven, alarmado, con los ojos muy abiertos. A su espalda se vislumbraba Callicles. Eutychus dio un paso adelante, bajando el rifle. «¿Sargento? ¿Está bien?» El apotecario dijo. Lo miré. El mundo alrededor de Eutychus parecía gris y descolorido, pero el chico mismo palpitaba de vida. Veía cómo latía la vena en su cuello. Toc, toc, toc. Era el sonido más hermoso del universo. Un sonido que había que detener para regalarle la paz. Mis brazos se abrieron para un abrazo. «Eutychus», burbujeó mi garganta. Sonó casi como un nombre. El chico sonrió con incertidumbre, exhalando con alivio. Dio un paso hacia mí, un paso hacia la tumba. Eutychus entró en la trampa. Era tan joven. Incluso a través del velo turbio que cubría mis ojos, veía la pelusa en su labio superior y el lunar en su cuello. Bajó el rifle láser que colgaba de la correa. Fue un error fatal y estúpido de novato, bajar el arma ante lo desconocido. Yo le había enseñado lo contrario. Durante horas le había inculcado la paranoia en el patio de armas. Primero dispara, luego saluda a hijo. Pero ahora no veía a un monstruo, veía a su sargento, al viejo y fiable Ovidius, que simplemente parecía un poco enfermo. «Sargento». Eutychus dio otro paso, tendiendo la mano. «Está pálido. El Doc vendrá ahora. Él...» Mi cuerpo se movió a su encuentro. No de golpe, no en ataque. Fue un movimiento lleno de una gracia viscosa y aceitosa.
Mis brazos se abrieron más. Era un gesto de bienvenida, el gesto de un padre recibiendo al hijo pródigo. «¡Vete!», grité dentro de mi cráneo. Mi mente golpeaba las paredes de su prisión ósea como un pájaro en una jaula. «¡Atrás! ¡Levanta el arma, idiota!». Pero mis cuerdas vocales estaban ocupadas en otra cosa. Ronroneaban suave y tranquilizadoramente, vibrando al compás de los latidos del corazón. «Ven a mí», burbujeó mi garganta. Las palabras eran borrosas, húmedas, pero la entonación era cariñosa. Eutychus vaciló solo un instante. Se acercó del todo. Mis palmas se posaron en sus hombros. Eran pesadas, mis nuevas manos. Sentía el calor del cuerpo vivo a través de la tela de su uniforme. Sentía cómo corría la sangre bajo su piel, rápida, pánica, dulce. «¿Sargento?». La voz de Eutychus tembló. Lo sintió. Sintió que el agarre en sus hombros no era amistoso. Era de acero. Mis dedos se cerraron. Oí el rasgado de la tela. Luego, el crujido suave y húmedo de las clavículas. Los ojos de Eutychus se abrieron de par en par. En ellos se reflejó la incomprensión. El dolor aún no había llegado al cerebro, pero el miedo ya estaba allí. Intentó echarse hacia atrás, pero lo sujeté con fuerza. Lo atraje hacia mí, pegándolo a mi coraza hinchada y putrefacta. Fue un abrazo estrecho, asfixiante. «Suélteme», exhaló contra mi pecho. «Lo intento», sollozaba yo por dentro. Enviaba impulsos a los dedos, ordenándoles que se abrieran. Intentaba empujarlo, pero mis músculos solo se llenaban de fuerza, petrificándose de éxtasis. Mi rostro se inclinó hacia su oreja. «Shh», susurró el risueño con mi boca. «Pronto pasará todo. El dolor es solo una ilusión, pequeño». Eutychus gritó. Fue un chillido agudo y penetrante que se cortó cuando mis manos se deslizaron de sus hombros a su cuello. Los pulgares se posaron sobre la laringe. Los demás se cerraron en la nuca. Vi la cara de Callicles en el marco de la puerta. Se quedó helado, incapaz de profesar lo que ocurría. Su amigo, su hermano de armas, abrazaba al recluta. Desde fuera parecía casi conmovedor, hasta que Eutychus empezó a patalear, rascando el metal del suelo con las suelas. Mis dedos empezaron a apretar. Sentía como bajo las yemas de los dedos palpitaba la arteria carótida. Toc, toc, toc. Vida. Tan frágil, tan caliente. Mi cuerpo envidiaba ese calor. Quería quedárselo, o apagarlo, para que no fuera tan ofensivo. Eutychus me golpeó con el puño en el costado. Una vez. Otra. Golpes débiles e inútiles. Arañaba mis manos, arrancando piel, pero bajo la piel arrancada no había sangre, solo una masa gris y fibrosa a la que todo le daba igual. Apreté lentamente. Saboreaba cada milímetro de resistencia de los cartílagos. «Perdóname», aullaba mi mente. «Perdóname, Eutychus. No quería. Juró por el emperador que no quería». «Ovidius, déjalo», finalmente reaccionó Callicles. Levantó su pistola Volter. Demasiado tarde. Mis pulgares se hundieron hacia adentro. Se escuchó un sonido parecido al de una rama seca rompiéndose envuelta en una toalla mojada. Crack. El cuerpo de Eutychus quedó flácido en mis manos. Sus piernas dejaron de rascar el suelo. La cabeza cayó hacia atrás de forma antinatural y vi sus ojos. Miraban directamente a los míos, vidriosos, inyectados en sangre, llenos de una pregunta muda. ¿Por qué? Sostuve su cadáver un segundo más, apretándolo contra mí como un juguete favorito. Inhalé el olor de su miedo, mezclado con el olor de sus intestinos vaciados. Y ese olor me pareció delicioso. Luego mis manos se abrieron. Eutychus Mercurialis, 18 años estándar, esperanza del 107º Regimiento,
Cayó al suelo convertido en un montón de huesos rotos y tela sucia. Alcé la vista hacia Callicles. El cañón de su Volter me apuntaba al pecho. Su cara estaba blanca como la tiza. Sus labios temblaban. «¿Qué has hecho?», susurró. «Felicius, ¿qué has hecho?». Quise caer de rodillas. Quise romper a llorar y pedir una bala en la frente. En lugar de eso, me enderecé cuán alto era. Mi pecho se hinchó de orgullo. Me sentía como un artista que ha completado una obra maestra. Lo último que vio Eutychus fue mi amplia y paternal sonrisa. Y ahora esa sonrisa se la regalaba a mi mejor amigo. «Duerme», burbujeé, y de mi boca, mezclándose con las palabras, salió volando la primera mosca gorda y zumbona. «Ahora es feliz. ¿Y tú, hermano mío? ¿Eres feliz?». Callicles no disparó. Lo vi en sus ojos. Una duda de un segundo. Un retraso microscópico entre la orden del cerebro y el movimiento del dedo. No veía ante sí al monstruo que acababa de estrangular a un niño. Veía a Felicius, con quien bebía amasec barato después del turno, con quien compartía raciones y cigarrillos. Esa misericordia fue nuestra perdición. «¡Apártate, Manlius!». Una voz, fría y cortante como un bisturí, rasgó el silencio. En el pasillo, a espaldas de Callicles, surgió una figura masiva. El apotecario Sobersaitz Milonius. No parecía asustado. Parecía cansado y enfadado. En sus manos no había un escáner de diagnóstico. Aferraba un pesado lanzallamas industrial desmontado de una torreta. Los tanques de Prometio golpeaban sordamente contra su cadera. «Ese no es el sargento». Sobersaitz pateó a Callicles detrás de la rodilla, obligándolo a caer y salir de la línea de fuego. «Es una amenaza biológica. Código Bermellón». Levantó la boca del arma. «Sí», se regocijó mi interior dentro de su cáscara podrida. «Quema, purifícame, hazlo ahora». Vi la llama piloto en el extremo del cañón, una diminuta lengua de fuego azul. Me pareció lo más hermoso que había en el universo, una promesa de pureza, una promesa de fin. Mi cuerpo retrocedió, el instinto del risueño era fuerte, temía el fuego. Siseé, cubriéndome la cara con las manos, como un vampiro ante el sol. «En el nombre del dios emperador, devuelvo tu alma al éter», pronunció Sobersaitz con el dedo en el gatillo. Clic. Y nada. En lugar del rugido de las llamas, solo se oyó el siseo seco del gas. Sobersaitz se quedó paralizado. Miró el arma, luego a mí. En su óptica se reflejó mi cara, y ésta se deshizo en una mueca amplia y compasiva. «¿Fallo de percusión?», burbujeé. «Qué lástima». Detrás se oyó un sonido, el chapoteo húmedo de pies descalzos sobre metal. Sobersaitz empezó a girarse, pero fue tarde. De las sombras, donde acababa de estar Callicles, se abalanzó una figura en harapos. No era Callicles. Era el confesor Stalagmus Enodius. Pero ¿dónde estaba su postura erguida? ¿Dónde estaba su pesado martillo? Stalagmus se movía sobre 4 extremidades, como una araña. Su hábito estaba empapado de secreciones, convertido en un caparazón rígido. Su boca, que antes escupía letanías de odio, ahora estaba atascada de espuma negra. Saltó sobre la espalda del apotecario. El impacto fue tal que Sobersaitz cayó de rodillas. La ceramita de su hombrera se agrietó. «¡La gracia!», aulló Stalagmus. Su voz sonaba como el rechinar de piedras. «Acepta la gracia, sanador. Tú curas el cuerpo, pero yo curo el alma». Sobersaitz era un combatiente. Intentó quitarse de encima al loco. Golpeó con el codo hacia atrás, activando la sierra de cadena de su Narcecium. El motor rugió. Los dientes se clavaron en el costado del confesor.
salpicando un icor espeso y verde. Pero Stalagmus ni siquiera se inmutó. El dolor ya no existía para él. Se había convertido en combustible. Rodeó la cabeza de Sobersides con sus manos cuyos dedos se habían fusionado en ganchos de hueso únicos. Yo estaba de pie y miraba. Calicles, que se había arrastrado hacia la pared, miraba también, paralizado por el terror. «Mira, hermano», susurró mi boca, dirigiéndose a Calicles. «Mira cómo la fe vence a la ciencia». Stalagmus tiró. El casco del apotecario, diseñado para resistir metralla, no aguantó la presión de la fuerza disforme. Los visores estallaron. El metal se arrugó como papel de aluminio. Sobersides no gritó. Solo exhaló breve y ahogadamente cuando los dedos del confesor encontraron los puntos vulnerables en el cuello, bajo la gola. Se escuchó el sonido húmedo y pastoso de materia rasgándose. Era un sonido húmedo y pastoso que en cualquier otra situación me habría hecho vomitar las entrañas. Ahora, sin embargo, mi cuerpo temblaba de excitación. Mis manos empezaron a aplaudir por sí solas, despacio, rítmicamente. Clap, clap, clap. Aplausos al asesinato. El cuerpo de Sobersides quedó inerte. Stalagmus, gruñendo y babeando, seguía destrozando al enemigo ya muerto, arrancándole el precioso narcecium, el depósito de la semilla genética, el futuro de nuestra orden. Rompió los contenedores contra el suelo y el inestimable suero genético se mezcló con la suciedad. «Se acabó», graznó Calicles, poniéndose de pie. En sus ojos ya no había dudas, solo había un terror gérido. Retrocedió hacia la salida, manteniendo el Volter apuntado hacia nosotros dos. Stalagmus levantó la cabeza del cadáver. Su rostro era una máscara de sangre y pus. Me sonrió, con una sonrisa tan amplia y demencial como la mía. Éramos hermanos ahora. Hermanos en esta nueva y monstruosa iglesia. Miré el cuerpo de Sobersides Milonius. Yacía en un charco de su propia sangre, con una expresión de asco congelada para siempre en su rostro. Su tormento había terminado. No se convirtió en una marioneta. Se fue limpio. Una envidia aguda y venenosa atravesó mi mente. «Afortunado», susurré, mirando a mi amigo muerto. «Tú has dejado este infierno, y yo me quedo en él para pudrirme vivo». Mi cuerpo se apartó del cadáver. El risueño perdió interés en el juguete roto. Oía la llamada de los otros, la llamada de la multitud. Avancé hacia la salida, pasando por encima de los restos del que podría habernos salvado. Stalagmus, gimiendo de deleite, se arrastró detrás. Íbamos tras Calicles. La soledad desapareció. Toda mi vida, desde el orfanato en la aguja inferior hasta el barracón del 107º, había estado solo. Incluso entre amigos, incluso en formación, era una unidad separada. Encerrado en una armadura, encerrado en una caja craneal. Ahora los muros habían caído. Salí de la armería no al pasillo. Entré en un río. Fluía por la avenida principal del sector. Una masa viva y ondulante de carne. Cientos, miles de cuerpos. Trabajadores, soldados, oficinistas, mujeres, niños. Pero aquí no había rangos ni edades. Aquí solo había unidad. Cuando mi hombro tocó el hombro del que caminaba a mi lado, un enorme estibador con un tercer brazo creciendo de su pecho, no sentí repulsión, sentí reconocimiento. Los impulsos nerviosos saltaron entre nosotros como una chispa. Sabía lo que él sentía. Era feliz. Estaba saciado. Y se alegraba de verme. «Bienvenido, hermano», no dijo, pero pensó. Y ese pensamiento resonó como una vibración en mis propias tripas. Me uní a la corriente. Mis piernas se adaptaron al ritmo general. No era una marcha, era un baile. Un baile arrastrado, cojeante,
pero lleno de una extraña e hipnótica gracia. El baile de millones de larvas en una herida inmensa. Mi mente, un fragmento pequeño y frío de mi antiguo yo, miraba aquello con horror. «¡Es podredumbre!», gritaba yo. «¡Mira las paredes! ¡Hay moho!». Pero los ojos de mi cuerpo veían otra cosa. Donde antes había metal oxidado y regueros de aceite, ahora florecían jardines. El moho brillaba como esmeralda y malaquita. Las excrescencias fúngicas palpitaban con una luz suave de neón, como extrañas farolas. La baba que goteaba de las tuberías brillaba con todos los colores del arco iris, como aceite precioso. ¿El hedor de la descomposición? No. Ahora era un aroma, un buqué complejo y rico, notas de melón demasiado maduro, vino dulce, tierra negra húmeda y leche materna. Lo inhalaba a pleno pulmón y la cabeza me daba vueltas de deleite. No callábamos. Sobre la multitud flotaba un zumbido. Para un observador externo sería el aullido de los condenados, gemidos, burbujeos, jadeos húmedos. Pero desde dentro era una sinfonía. Cada jadeo era una nota, cada arrastrar de pies un golpe de tambor. Cantábamos la canción de la vida que vence a la muerte, la canción del ciclo infinito, donde el final es solo el comienzo de algo más jugoso. De repente el ritmo cambió. La multitud se estremeció. Las cabezas giraron como si obedecieran una orden. Miles de ojos blanquecinos y supurantes se fijaron en una dirección. Un sonido. A través de nuestra canción se abría paso una señal ajena, aguda, punzante, desagradable. «A todos los puestos. Código Bermellón. Repito, el sector está perdido. Solicito orbital». Era la voz de Callicles. Sonaba desde los altavoces Vox de la pared, desde las radios personales de los guardias muertos que yacían bajo nuestros pies. La voz estaba llena de pánico y dolor. Para mi mente era la voz de la esperanza. Para mi cuerpo era la campana de la cena. El risueño dentro de mí se agitó. No odiaba esa voz. Oh, no. La amaba. Quería abrazar al dueño de esa voz, compartir con él los dones, verter en su garganta nuestra alegría para que dejara de gritar tan horriblemente, tan tristemente. La multitud rugió. Era un rugido de amor, de un amor hambriento y posesivo. Nos movimos más rápido. Si antes fluíamos como melaza, ahora brotamos como una luz. Sentía cómo me llevaba la ola. Me apretaban por todos lados, pero no me sentía estrecho. Era una gota en el océano. Vi al confesor Stalagmus delante. Saltaba por las tuberías bajo el techo, ágil como un mono. Aullaba salmos adaptados al nuevo estilo, y su aullido marcaba el ritmo de nuestra carrera. «No, no vayas allí», intenté frenar. Intenté agarrarme con la mano a una armadura que sobresalía de la pared. Mi mano realmente agarró la barra, pero no para detenerme. La usó como palanca para lanzar el cuerpo hacia adelante, acelerando la carrera. Sabíamos dónde estaba. Sentíamos el calor de su sangre a través de kilómetros de hormigón. Él era el único punto caliente y triste en nuestro mundo de felicidad universal, y teníamos que arreglarlo. La voz de Manlius en el éter temblaba, rompiéndose en sollozos, y ese sonido era para mi nuevo cuerpo más dulce que cualquier vino. Íbamos hacia él como polillas a la llama, para quemarlo en nuestros abrazos. El pasillo se estrechaba. Era un cuello de botella antes de la entrada al búnker de mando. Una posición ideal para la defensa. Lo sabíamos. Yo lo sabía cuando aprobé personalmente el esquema de los puntos de fuego hace un mes. Ahora íbamos directos a la picadora de carne. Delante, tras unas barricadas soldadas apresuradamente con vigas de doble T, se alzaba una montaña de ceramita. Igenis Tenaris, nuestro soldado de infantería pesada. Parecía enorme en su armadura reforzada, manchada de hollín. En las manos apretaba un lanzallamas industrial pesado, modelo incinerador. ¡Alto!,
Su voz, amplificada por la rejilla Vox del casco, retumbó como un trueno en el espacio cerrado. En el nombre de Terra, ni un paso más. La multitud no se detuvo. Ni siquiera redujimos la velocidad. Fluíamos hacia adelante, guiados por el amor y el hambre, apretándonos densamente unos contra otros. Las filas delanteras chocaron contra las barricadas, arañando el metal con las uñas, intentando trepar. «Perdónanos, emperador», retumbó Igenis. El cañón de su arma llameó. El mundo se volvió naranja. Un chorro de prometio líquido golpeó el centro de nuestra masa. No fue solo un destello, fue ira líquida. Las primeras 3 filas de Poxwalkers desaparecieron instantáneamente. Simplemente se evaporaron, convirtiéndose en nubes de vapor negro y grasiento. Pero los que venían detrás recibieron el golpe. Yo estaba en la 5ª fila. Vi cómo la ola de fuego pasaba sobre las cabezas de los que iban delante y me golpeaba en el pecho. El fin. Cruzó un pensamiento alegre por mi mente. Gloria al fuego. Pureza. Esperaba dolor. Esperaba que mis nervios estallaran en agonía cuando la piel empezara a curvarse. Pero el fuego golpeó y fue agradable. Fue como si hubiera entrado en una ducha caliente tras una semana en el barro helado. El prometio se adhirió a mi uniforme, a mi piel. Siseaba, mordiendo la carne. Vi cómo mi brazo izquierdo se ennegrecía, cómo la piel burbujeaba y estallaba, exponiendo los músculos. Pero en lugar de un grito, mi garganta emitió un gemido de placer. Nurgle había recableado mis nervios. Donde debería haber dolor, ahora había cosquillas. Unas cosquillas profundas, intensas, vibrantes, que daban ganas de reír. Reía mi boca, mientras las llamas devoraban mi oreja. No caíamos. Ardíamos como antorchas, pero seguíamos caminando. La grasa ardiendo goteaba de nuestros cuerpos al suelo, creando un camino resbaladizo para los que venían detrás. Igenis lo vio. Vi cómo temblaba el cañón de su lanzallamas. Nos regaba con un fuego que debería de tener tanques, pero caminábamos a través de él, riendo y tendiendo hacia él nuestras manos carbonizadas como muñones. La lógica de la guerra se derrumbó. El fuego no purificaba, solo calentaba nuestra sopa. «¿Por qué no morís?», gritó Igenis, su voz rompiéndose en un chillido. La multitud se abalanzó sobre la barricada. El peso de cientos de cuerpos, vivos y muertos, aplastó las vigas de acero. Desbordamos la barrera como un tsunami de carne podrida. Igenis retrocedió. Los tanques a su espalda tintinearon contra la pared. Un callejón sin salida. El chorro de fuego se agotó. Había sobrecalentado el arma o vaciado el depósito. Solo quedaba la llama piloto. Lo cubrimos. Fui uno de los primeros. Mi cuerpo en llamas chocó contra su armadura, dejando en ella marcas negras y aceitosas de hollín. Sentía el calor de su cuerpo a través de la ceramita. Estaba tan vivo. «¡No! ¡Quitad las manos!». Igenis golpeaba con sus puños blindados. Cada golpe suyo rompía huesos. Le arrancó la mandíbula al soldado a mi izquierda. Le hundió el pecho a la mujer a mi derecha. Pero éramos demasiados. Éramos agua. Y al agua no se la puede golpear. Los dedos de alguien encontraron una junta en su armadura en el cuello. Los dientes de alguien empezaron a roer los tubos corrugados del suministro de aire. Me lancé sobre su brazo derecho, apretando el lanzallamas contra el suelo. Igenis me miró. Sus visores estaban salpicados de baba, pero supe que me veía. A su sargento. «Ovidius», roncó. «Dispara a ti mismo», le gritaba yo desde la profundidad de mi infierno. «Detona los tanques. Llévanos contigo». Pero Igenis no era un héroe de leyenda. Era simplemente un hombre asustado al que estaban comiendo vivo. Quería vivir. Mi mano, negra, humeante, con los nudillos expuestos, agarró el borde de su placa pectoral. Otras manos se unieron. Tiramos. El metal crujió. Los cierres estallaron.
Le arrancábamos la armadura como un envoltorio para llegar a su calor y su vida. Cuando le arrancaron el casco de la cabeza, Gigenis gritó. Fue un grito largo y puro, lleno de un terror animal absoluto. No gritaba de dolor, sino por la comprensión de lo que iban a hacerle ahora. Y empezamos a hacerlo. No lo matamos de inmediato. Compartimos con él nuestros dones. Nos apretamos contra él, nos fusionamos con él, frotando la bendición en su carne desgarrada. El lanzallamas cayó cuando derribaron a Gigenis definitivamente, y su alarido de muerte se ahogó en nuestra risa coral y burbujeante, que hacía que mis entrañas se contrajeran de asco y mi exterior temblara de alegría. La puerta del búnker de mando fue derribada, no por una explosión, sino por el peso de los cuerpos. Mis hermanos yacían en un montón en el umbral, una montaña humeante de carne que taponaba el paso. Pasé por encima de ellos. Mi cuerpo estaba destrozado. El fuego de Gigenis había quemado el uniforme en el lado izquierdo, fundiendo el plástico de la hombrera con la piel. No sentía el brazo izquierdo por debajo del codo. Se había convertido en una pinza carbonizada, pero seguía caminando. El risueño no necesitaba nervios ni músculos. Movía mis huesos solo con la malvada voluntad de la disformidad. Dentro del búnker había silencio. Solo el zumbido de los servidores y una respiración pesada y entrecortada. Calicles Manlius estaba allí. Estaba sentado junto a la consola principal del transmisor Vox, apretándose una mano contra el vientre. A través de los dedos manaba algo oscuro. ¿Metralla? ¿Rebote? No importaba, estaba vivo. Levantó la cabeza cuando entré. Su rostro estaba gris por la pérdida de sangre, pero sus ojos ardían con un brillo febril. En la mano derecha empuñaba una pistola Volter pesada, el arma de un oficial, demasiado voluminosa para su fina muñeca. «Alto», roncó. Me detuve, no porque él lo ordenara, sino porque mi cuerpo quería disfrutar el momento. Inhalaba por las fosas nasales el olor de su miedo, saboreándolo como un sumiller saborea un vino raro. Calicles entrecerró los ojos. La luz de las lámparas de emergencia parpadeaba, proyectando sombras duras sobre mi rostro. Sabía lo que veía. Veía un cráneo carbonizado, cubierto de piel reventada. Veía los dientes, expuestos hasta las raíces debido a los labios quemados. Veía un monstruo. Pero luego su mirada cayó en mi brazo derecho, en la manga intacta de la guerrera, en el parche con el número de pelotón que yo mismo cosí, con puntadas torcidas, hacía 3 años. Los ojos de Calicles se abrieron de par en par. «¿Felicius?» No fue una pregunta, fue un gemido. «¡Dispara!», grité. Mi grito mental fue tan fuerte que me pareció que las paredes del búnker debían agrietarse. «¡No me mires! ¡Dispara la cabeza, idiota!». Pero no disparó. Bajaba lentamente el cañón. «Oh, emperador, te han quemado», susurró, y en su voz sonó aquello que yo temía más que nada: compasión. Mi cuerpo dio un paso adelante. Calicles se estremeció, levantando el arma, pero su mano temblaba. No podía apuntar. «No te acerques», sollozó. «Por favor, Ovidius, dime que sigues ahí. ¡Di algo!». Reuní todo lo que me quedaba, toda mi voluntad forjada en la instrucción, todo mi odio, todo mi amor por este hombre. Lancé todos mis recursos a un solo músculo, al dedo índice de la mano derecha. Quería señalar mi pecho, allí donde, bajo la capa de podredumbre y armadura, aún latía un corazón. Quería mostrarle: «Aquí, apunta aquí». Mi mano comenzó a subir. Fue una lucha titánica. El risueño quería lanzarse hacia adelante y desgarrarle la garganta. Yo lo sujetaba como se sujeta a un perro rabioso con una correa hecha de las últimas fuerzas. La mano subió. El dedo se enderezó. Casi toqué mi pecho. Miraba a los ojos de mi amigo,
rogándole que entendiera el gesto. Pero en el último momento, un calambre retorció la muñeca. En lugar de señalar al corazón, mi mano hizo un gesto suave y de invitación. La palma se abrió hacia arriba, como si pidiera limosna, o ofreciera ayuda. Parecía como si me estuviera extendiendo hacia él para apoyarlo. El rostro de Calicles se distorsionó por el dolor. Vio en ese gesto restos de humanidad. Vio a su sargento, que siempre lo sacaba de los apuros. Estás luchando, exhaló. Las lágrimas trazaron caminos en su cara sucia. Lo sabía. Sabía que eras más fuerte que esto. Bajó la pistola, completamente. Dio un paso hacia mí, tendiendo la mano libre para tomar mi palma. ¡No!, aullé sin sonido. Era el fin. Había cometido un error. Había creído en un milagro donde solo había biología. En cuanto la distancia se redujo a 1 metro, el risueño dejó de jugar. La correa se rompió. Mi voluntad fue barrida por un tsunami de hambre. Mi cuerpo se tensó. Los tendones de las piernas se estiraron como cables de acero. La mano negra y carbonizada y la mano sana y supurante se levantaron al mismo tiempo. Vi cómo cambiaba la expresión del rostro de Calicles, cómo la esperanza daba paso a la comprensión, pero demasiado tarde. Demasiado tarde. Felicius, exhaló, y yo aullé dentro de mi cráneo silencioso, suplicándole que no cometiera ese error fatal, el error de la esperanza. Mi cuerpo saltó, el impacto derribó a Calicles, caímos al suelo metálico del búnker en una maraña de extremidades, dolor y locura. Mi cuerpo era pesado, antinaturalmente denso, como si estuviera relleno de tierra mojada. Aplasté a mi amigo con mi peso. Mis rodillas se clavaron en su pecho, sacándole el aire. ¡Ah!, exhaló, intentando empujarme, pero la resistencia era inútil. El risueño era más fuerte que cualquier mortal. Mi mano izquierda, carbonizada, inmovilizó la muñeca de Calicles con el volter contra el suelo. Oí cómo crujían los huesos de su antebrazo, y ese sonido provocó en mi cuerpo una ola de cálida y acogedora satisfacción. Mi rostro se cernió sobre él. Estaba tan cerca que veía mi reflejo en sus pupilas dilatadas por el terror. Veía la máscara hinchada y brillante con un hueco en lugar de nariz y esa boca monstruosa, desgarrada hasta las orejas. De mi garganta escapó un sonido, no un gruñido, era un arrullo. «Acepta», burbujeaba la saliva negra en mis labios. «Acepta el amor». Sentía mis glándulas salivales trabajando al límite, produciendo el regalo, un cóctel espeso de virus y esporas. Mi cuerpo se preparaba para dar el beso que convertiría a Calicles en un idiota feliz y podrido como yo. Vi cómo Calicles cerraba los ojos con fuerza. Giró la cabeza, intentando evitar el contacto con la baba que goteaba de mí. «Mátame», palpitaba el único pensamiento en mi conciencia que se apagaba. «No me dejes hacer esto. Calicles, por favor». De repente, el agarre sobre su mano se aflojó una fracción de segundo. No fue un logro mío. Fue un espasmo de los músculos quemados. Las consecuencias del fuego de Genis. Los nervios finalmente se habían quemado del todo. Calicles sintió la libertad. No intentó quitarme de encima. Comprendió que físicamente había perdido. Hizo lo único que podía hacer un soldado. Giró la muñeca. El cañón de la pistola Volter, enorme como la boca de un cañón, me miró bajo la barbilla, directamente al bajo vientre blando de la mandíbula, allí donde la podredumbre ya había disuelto la piel. Abrió los ojos. En ellos ya no había lágrimas, había acero. El acero frío y despiadado de Cadia. «El emperador protege», susurró. Tuve tiempo de pensar. «Gracias». Apretó el gatillo. ¡Babum! El mundo no solo se oscureció, estalló en blanco. El sonido del disparo a quemarropa me ensordeció
Pero sentí el golpe. Fue el golpe del martillo de un dios. El proyectil reactivo de masa calibre .75 entró por la barbilla, atravesó el paladar, hizo añicos la base del cráneo y salió por la nuca, llevándose consigo la mitad de mi cabeza y, lo que es más importante, el nido del parásito que se asentaba en el tronco cerebral. La conexión se cortó al instante. La canción de la colmena cayó. El dulce olor a podredumbre desapareció, reemplazado por el olor acre y honesto de la pólvora y el hueso quemado. Mi cuerpo fue lanzado hacia atrás. Caí de espaldas, pesado y torpe. Silencio. Un silencio bendito y absoluto. Yo seguía aquí, por algún milagro, por una fracción de segundo, mientras las neuronas de la corteza se apagaban por falta de oxígeno. Mi yo se demoró en los restos de la caja craneal. No había dolor. Había una sensación de ligereza increíble, como si me hubieran quitado una escafandra de plomo. Yacía mirando el techo del búnker. Las lámparas parpadeaban. 1, 2, 3. Sobre mí apareció el rostro de Calicles. Estaba borroso, lejano. Gritaba algo, pero ya no oía las palabras. Solo veía el movimiento de sus labios. Lloraba. Quería decirle que todo estaba bien, que lo había hecho todo bien, que me había salvado. Intenté mover los labios. La señal pasó. No había resistencia. No había voluntad ajena interceptando el impulso. El risueño ya no estaba. Sentí cómo se relajaban los músculos de las mejillas. Esa tensión monstruosa que me había torturado las últimas horas desapareció. La piel, estallada por la sonrisa, cayó. Las comisuras de los labios se deslizaron hacia abajo. La gravedad y la muerte hacían su trabajo. La oscuridad, finalmente, me abrazó, fresca y limpia, como el agua de los arroyos de montaña de mi mundo natal, que ya casi había olvidado. Y en ese último segundo supe que había ganado. Mi sonrisa desapareció. Mi rostro, bañado en sangre y hollín, recuperó una expresión de seriedad adusta y sombría. El rostro de un soldado. El rostro de un hombre. Y con ese rostro me fui a la oscuridad.